Muy buenos días para todos los que siguen en sintonía de esta su emisora Evangelio Original Radio. Le damos toda la gloria y la honra a nuestro Dios por permitirnos estar nuevamente aquí en su casa para seguir anunciando y proclamando que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Vamos a darle gracias al Señor y vamos a orar y poner en manos de nuestro Dios el programa de hoy y que podamos seguir siendo muy edificados por la palabra del Señor y que podamos crecer en la fe del Hijo de Dios, el cual nos ha amado tanto que entregó su vida por nosotros. Así que oremos y démosle gracias a nuestro Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por esta oportunidad tan preciosa que nos da de estar delante de ti. Gracias, Señor, porque es un privilegio el que nos hayas escogido y nos hayas entregado tan grande responsabilidad de anunciar y proclamar el Evangelio de Jesús como el Cristo. Te damos gracias, Señor, porque podemos cumplir una vez más esta cita y y seguir compartiendo, Señor, esta palabra y seguir recibiendo, Dios, estas instrucciones de tu palabra. En tus manos, Señor, está este tiempo devocional y que la mano tuya, Señor, poderosa se pose sobre nosotros, que tu Espíritu nos respalde de tal manera que donde quiera que abramos nuestra boca, palabra tuya salga, Señor, y seamos muy edificados. Te alabamos, Señor, te bendecimos con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y que este tiempo sea muy provechoso para cada uno de los que estamos acá. En el nombre de tu Hijo amado, Jesús, quien es el Cristo. Amén. Gloria al Señor. Qué gran bendición que podamos seguir acá en sintonía de esta su emisora Evangelio Original Radio. Y muy bien, vamos a estar dando continuación a este programa que lleva por título llamado Al Arrepentimiento, y este es el programa número 16 con el título Llamado al Arrepentimiento, y tenemos mucho contenido en este tema, un tema muy especial, muy pertinente para lo que hoy el Señor nos está llamando. Es un llamado a que dejemos de lado nuestras propias pretensiones, que dejemos de lado nuestra propia autojustificación, como lo estábamos viendo en devocionales anteriores, y ahora pues que atendamos a ese llamado y recibamos la dirección directa de parte del Señor para saber qué es lo que tenemos que hacer y ser de provecho. Que esta palabra sea de provecho para nosotros y nosotros podamos ser de provecho para muchas personas que están a nuestro alrededor. Muy bien, vamos a estar estudiando el libro de Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8, y vamos a estar mirando desde el verso 4 hasta el verso 25. Hechos capítulo 8 del verso 4 al 25 dice así la palabra del Señor. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Esto me llama mucho la atención porque la vida de la iglesia primitiva aún, bueno, ya sabemos que en el capítulo 8 de Hechos al principio está como Saulo asolaba la iglesia, perseguía a la iglesia, y la iglesia entonces algunos fueron encarcelados, otros fueron muertos, pero otros salieron huyendo de esa persecución. Pero mientras iban huyendo de la persecución, predicaban el evangelio. Porque cuando nos damos cuenta que la vida del creyente es para proclamar el evangelio, no importa si estamos escapando por nuestra propia vida, tenemos que anunciar el evangelio. No importa si vamos de paseo, tenemos que anunciar el evangelio. No importa si es un viaje de negocios o de trabajo, tenemos que anunciar el evangelio, porque esa es la razón de ser de nuestro existir aquí en la tierra. Así que en todo lo que hacemos le damos el lugar al Señor por su palabra y estamos anunciando y proclamando todo el tiempo que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Así que estos hombres que estaban siendo perseguidos fueron por todas partes anunciando el evangelio, y esa es la razón por la cual está la iglesia hoy de pie, porque muchos hombres y mujeres firmes en la palabra, firmes en el pacto, anunciaban sin temor a la muerte este precioso evangelio, y hoy tenemos nosotros también la dicha de disfrutar de este evangelio. Verso 5, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo.
Entonces les anunciaban el Evangelio, y el Evangelio o el anuncio del Evangelio es predicar a Cristo. Verso 6, y la gente unánime escuchaba atenta las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Y es importante que hoy nosotros entendamos también que alrededor de nuestro ministerio, al desarrollar el ministerio de la predicación, al anunciar que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, tienen que verse evidencias. Unas evidencias que demuestran que realmente el Evangelio lo tenemos en nuestro corazón y que tenemos que seguir anunciándolo y proclamándolo. Así que no nos podemos detener de seguir anunciando este Evangelio. Entonces, la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Al proclamar el Evangelio, es lógico que la ciudad se llene de gozo. Y esto es lo que estamos haciendo. Cuando predicamos que Jesús es el Cristo, la gente de esa ciudad se tiene que alegrar, porque tienen que suceder cosas en sus vidas. Claro, el hombre ya ha solucionado su problema, porque Jesús como el Cristo ha resuelto el problema en la cruz. Así que tiene que traer gran gozo y alegría a nuestras vidas el saber que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Esto realmente es muy, muy importante. Había gran gozo en aquella ciudad. Verso 9 dice, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Y aquí nos damos cuenta cómo Satanás sigue obrando de una de otra manera, engañando a las personas. Y aquí estamos viendo cómo este hombre, Simón, dice que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. ¿Cuántas personas estarían haciendo lo que este hombre les dijera? Actuando como este hombre les dijera, a través de engaños, había logrado obtener una posición de reconocimiento dentro del pueblo. La gente lo reconocía como alguno de los grandes. Tremendo esto, verso 10. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y aquí me atrae mucho la atención el que grandes y chicos atentamente estén escuchando esta palabra. Grandes y chicos están allí atentos. Dice, todos le estaban atentos, desde el más pequeño hasta el más grande, siendo engañados, pero están allí atentos. No había distinción de separar los niños de los adultos. Es que ellos son tan chicos, ellos no pueden entender lo que los grandes están recibiendo. Pero aquí estamos viendo que a través de los engaños que Satanás le ha permitido ejercer a este hombre, allí en Samaria, tanto los grandes como los pequeños están atentos escuchando sus palabras. Y la razón es porque están siendo engañados. Pero no importa el engaño, están atendiendo grandes y chicos la palabra. Pero si tenemos el verdadero evangelio, ¿por qué no es posible que nuestros niños también estén atentos a escuchar la palabra? No es posible que los tengamos que entretener con cosas para su edad, según ellos. Pero es que en realidad cuando la palabra de Dios viene a nuestras vidas, no hay límites de edad. Cuando la palabra de Dios se da con autoridad como se tiene que dar, no hay posibilidad de que los grandes o los chicos se tengan que separar para recibir la palabra. Cuando este hombre estaba compartiendo su propio engaño, los grandes y los chicos lo escuchaban. ¿Por qué razón hoy no podemos tener a los grandes y a los niños escuchando la palabra de Dios juntos? Necesitamos educar también a nuestros niños para que escuchen la palabra. Es importante que también nuestros niños se sientan a escuchar la palabra y estén atentos escuchando este mensaje. Tremendo esto. Verso 11. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Y nótese esto,
que seguimos viendo cómo Satanás trae engañadas a las personas y a través de estas artes mágicas los tiene atentos a todos. Y dice que esto lo había hecho por mucho tiempo. La pregunta también hoy es: ¿cuánto tiempo el diablo nos ha engañado? Nos ha hecho creer que tenemos el Evangelio, que estamos recibiendo el Evangelio, que estamos viviendo el Evangelio, pero en realidad estamos separados de Dios. Pero en realidad no es el Evangelio lo que estamos viviendo. Y esto es importante porque así como en Samaria por mucho tiempo Simón estaba engañando a sus habitantes, también hoy el diablo puede seguir engañando y por mucho tiempo habrá engañado a tantas personas. Verso 12 dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y aquí hay algo que me llama mucho la atención y que me gusta, es ese pero. Simón estaba engañando a los habitantes de Samaria, pero cuando creyeron a Felipe, esa situación cambió. Ya no fueron engañados porque llegó la predicación del verdadero evangelio. ¿Qué es lo que Felipe está predicando? Dice aquí, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Qué tremenda esta palabra. Y es que Felipe viene contrarrestando el mensaje engañoso de Simón. Felipe viene predicándoles el evangelio del reino de Dios y el nombre del protagonista del evangelio de Dios, que es el Hijo mismo de Dios, Jesús, quien es el Cristo. Y cuando este mensaje es predicado, cuando el verdadero evangelio es anunciado, todo engaño de maldad tiene que caer, todo engaño de Satanás tiene que ser desarticulado, todo engaño de Satanás que por mucho tiempo se ha encargado de dañar las mentes de las personas, tiene que retroceder, tiene que salir a la luz, que es engaño, que no es el verdadero evangelio, porque a la predicación del verdadero evangelio las tinieblas tienen que retroceder. Gloria al nombre de nuestro Señor. Tremendo esto. Se bautizaban hombres y mujeres. Verso 13. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Esto es tan importante, mis hermanos, que a la predicación del verdadero evangelio, hasta el mismo Simón, que estaba engañando a todo el pueblo de Samaria, creyó al evangelio. Seguramente este hombre estaba siendo engañado por Satanás y él mismo creía su propio engaño. Él mismo estaba atrapado por sus propias palabras. Pero cuando recibe la predicación del evangelio, cuando escucha hablar del protagonista del evangelio, que es Jesús, el Hijo de Dios, el Cristo, ahora él también ha abandonado todo engaño de maldad. Él también se ha alejado de todo engaño de Satanás y ahora ha venido a recibir el pleno evangelio de Jesús como el Cristo. Gloria al nombre de nuestro Señor. Qué gran bendición. Ahora, cuando ve las señales y los grandes milagros que hacían, estaba atónito. Verso 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Tremendo. Se llevó la palabra, se les había bautizado en el nombre de Jesús, pero aún el Espíritu no había llegado sobre ellos. Y el equipo que estaba en Samaria, al escuchar que la palabra había llegado a Samaria, pues envían a Pedro y a Juan para que
Oren por ellos para que les sigan compartiendo el Evangelio. Ahora reciben el Espíritu Santo y qué tremenda bendición. Verso 17 nos dice, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Qué tremenda esta pretensión de Simón. Aunque estamos mirando a un Simón arrepentido, estamos mirando a un Simón que ha creído al Evangelio, que permanecía siempre con Felipe, que estaba atónito por todo lo que estaba sucediendo. Pienso yo, hay aquí varias cosas. Algunos están mirando que lo que Simón quiere hacer es algo tan terrible, algo tan malo. Y podríamos mirar si el apóstol Pedro realmente no se ha equivocado y realmente ha conocido el corazón de Simón. Entonces está bien lo que el apóstol Pedro le dice en el verso 20. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Yo podría pensar aquí varias cosas y podríamos entrar en ciertos terrenos de especulación, pero si vemos a un Simón convertido, si vemos a un Simón recibiendo la palabra, seguramente no había alcanzado a recibir las instrucciones de cómo se hacían. Él desconocía plenamente el Espíritu Santo y el mover del Espíritu Santo. Seguro lo que él tenía, sus artes mágicas con las cuales había engañado a tanta gente, las había recibido con dinero. Y cuando él desconoce esto, seguro quiere ofrecer dinero para seguir haciendo esto. De pronto no con un corazón de engañar a las personas, pero sí con la intención de seguir adquiriendo cosas como desde un principio las haya podido adquirir a través del dinero. Pero si en realidad estamos mirando que el apóstol Pedro tiene el conocimiento de lo que es el corazón de Simón, puede ser que también estemos viendo personas convertidas. Puede ser que también estemos mirando personas que posiblemente den la respuesta. Recibió el Evangelio, se volvió de su engaño a recibir la palabra, mantenía con Felipe todo el tiempo, estaba atónito y maravillado del mover de Dios. Y esto realmente puede ser que en realidad estaba tratando de aprender o de conocer qué era esto que estaba sucediendo a través de Felipe, y quería entonces engañar aún a Felipe. Ya era una persona que se había encargado de engañar a muchos por mucho tiempo, y seguramente también quería engañar a Felipe con una conversión, pero no lo podemos saber a ciencia cierta, porque si seguimos mirando, el apóstol Pedro le dice, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y aquí entonces tenemos dos opciones. Una, o Simón estaba tratando de engañar a Felipe y a los demás, y fue descubierto por Pedro al querer adquirir el poder del Espíritu Santo a través del dinero. Y cuando Pedro lo confronta, entonces ahí llega realmente su propio arrepentimiento. O podríamos pensar que estuvo atento a la palabra, recibió la palabra, pero por no haber vivido un arrepentimiento fue que trató de conseguir el poder del Espíritu Santo con dinero. Si no había un arrepentimiento, que no lo estamos viendo antes de llegar Pedro y Juan a predicar la palabra en Samaria, a orar por ellos, a imponer las manos para que recibieran el Espíritu Santo.
Ahora la pregunta es, si empezaron a orar por los demás discípulos y recibieron la palabra y recibieron el Espíritu Santo, ¿por qué Simón no recibió el Espíritu Santo también y tuvo que ofrecer dinero? Seguramente hay varias posibilidades, pero podríamos estar mirando que una de esas posibilidades es que por más que hubiera estado recibiendo la palabra, por más que hubiera estado atónito, por más que hubiera estado atento, por más que no se le despegara al varón de Dios que estaba allí en Samaria, a Felipe, por más que estuviera allí cumpliendo con todas estas cosas, que a nuestro parecer tiene el mensaje, tiene el evangelio, está dando la respuesta a nuestro parecer, pero al corazón de Dios nadie lo puede engañar. Y Dios es el que escudriña los pensamientos y las intenciones más profundas. Pero si no hay un verdadero arrepentimiento, digamos que Pedro y Juan no hubieran llegado y Felipe hubiera seguido allí en Samaria proclamando el evangelio, haciendo señales, milagros, y Felipe y Simón hubiera estado al lado de Felipe tanto tiempo y hubiera conocido la palabra y se hubiera vuelto un predicador de la palabra, pero sin arrepentimiento. Esto realmente es muy grave, porque puede ser que haya sido poco tiempo que Simón llegara de haber recibido la palabra y andar con Felipe. Puede ser que haya llevado mucho tiempo, no lo sabemos. Pero si es mucho tiempo el que Simón hubiera llevado al lado de Felipe recibiendo la palabra, pero no viene al arrepentimiento, se vuelve algo muy delicado. Porque puede haber la tendencia a regresar a las andanzas anteriores. En el caso de Simón, a volver al engaño, volver a engañar a las personas con sus artes mágicas, pero ahora con un mensaje, con el mensaje del momento, el mensaje que está sacudiendo los pueblos y las ciudades. Pero sigue engañando con sus artes mágicas a muchos. Pero el argumento ahora es diferente, porque es predicar el evangelio, pero seguir con engaños. Y esto es lo que hoy estamos mirando. ¿Cuántas personas dicen predicar el evangelio, dicen anunciar la palabra de Dios, pero siguen con sus artes mágicas engañando a tantas personas? Y no es posible que hoy nosotros sigamos como si nada, viendo cómo hombres y mujeres que no tienen el verdadero evangelio siguen engañando a las personas. Por esto es necesario tener ese discernimiento que el apóstol Pedro y Juan tenían. Y por esto, cuando Simón quiere ofrecer dinero, dice: tu dinero perezca contigo, no tienes ni arte. ¿Qué dice aquí? Dice: no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Si no hay un arrepentimiento verdadero, nuestro corazón no será recto delante de Dios. Pero luego de que el apóstol Pedro le dice: arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, ahora la respuesta que Simón da es: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Tiene que haber un arrepentimiento genuino. Esta palabra tiene que confrontar tanto nuestras actitudes que nos lleve a un arrepentimiento verdadero y nuestro comportamiento cambie por el arrepentimiento que hemos recibido de parte del Señor. Es necesario que nuestra vida llegue a ese arrepentimiento para que nada estorbe el fluir evangelizador. Y si seguimos mirando el verso 25, nos dice aquí: y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Qué importante es esta palabra. Siguieron anunciando el evangelio, y donde quiera que iban proclamaban esta palabra. No había quien estorbara, porque estaban allí arrepentidos. Llegaron a Samaria, hicieron lo que tenían que hacer, luego se distribuyeron por diferentes poblaciones de la misma Samaria, predicando el evangelio a los samaritanos,
anunciándoles que Jesús es el Cristo, y qué gran bendición. Vamos entonces a orar y vamos a pedirle al Señor que ahora seamos nosotros quienes escuchemos el llamado al arrepentimiento, y luego de que el Señor esté haciendo las cosas en nuestra vida, luego de este arrepentimiento seamos de provecho para muchas personas, podamos seguir anunciando verdaderamente este precioso evangelio sin que nada ni nadie estorbe el fluir del evangelio de parte de Dios. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos bendiga en nuestra tarea diaria de proclamar el evangelio, y que realmente podamos evidenciar en nosotros un genuino arrepentimiento. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos a ti la honra y la gloria. Gracias, Señor, por darnos tu palabra. Qué gran bendición que podamos hoy estar aquí en tu casa para seguir anunciando y proclamando que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Hoy te pedimos, Señor, que nos ayudes a seguir adelante anunciando este precioso evangelio, que nada ni nadie nos quite esta gloria preciosa de proclamar el evangelio de Jesús como el Cristo. Te damos gracias por esta oportunidad de que cada persona que está allí detrás de estas pantallas sigan recibiendo tu palabra. Que cada persona que está escuchando evangeliooriginalradio.com siga creciendo en este precioso evangelio, y que nadie nos quite este privilegio que nos has dado de reconciliar al mundo con Dios, para que puedan resolver sus problemas y encontrarse definitivamente con el Padre. En el nombre de tu Hijo amado, Jesús el Cristo, te damos gracias. Amén. Gloria al Señor. Muchas gracias, mis hermanos y amigos, por seguir atentos a Evangelio Original Radio. Es un gozo para mí seguir anunciando y proclamando este precioso Evangelio de Jesús como el Cristo. Que tengan todos ustedes un feliz día y muchas oportunidades de proclamar que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Maranata, Cristo viene en nuestros días.